Bueno, ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros, Lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Hola, ¿cómo están mis amigas del despertar? Hoy vengo a entregarles un acto profundo de amor con los 15 hechos históricos que desmienten la aparición de la supuesta Virgen de Guadalupe. Sé que me vas a odiar y me vas a insultar en las redes, pero es que de verdad, cuando tú amas a alguien, si a tu hijo o a tu hija están engañándola a su esposo o su novio, estoy seguro que le dirías así mismo. Es un acto de amor para que despiertes tu espiritualidad realmente. Bueno, para comenzar, mi investigación inició en este libro canónico, mejor llamado como la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no encontré en ningún lado en donde dijera que se iba a aparecer una tal Virgen de Guadalupe en México. No está. Yo te invito, antes de que insultes y digas que esto es mentira, que lo busques. Supuestamente esto es un libro sagrado y debería de estar porque la Virgen de Guadalupe es algo sagrado, pero no está. Bueno, basado a que no encontré nada aquí, sin que nadie me dijera que no existiera, sino fue por mi necesidad espiritual, busqué en otras fuentes y sorpresa, descubrí más de 15 hechos. Sin embargo, hoy solamente te diré 15 hechos históricos. ¿Sale? Prepárate, vamos para allá. ¿Sabías que la imagen original fue pintada en 1550? Sí, escuchaste bien. La imagen original fue pintada en 1550 por un indígena de nombre Marcos Zipac de Aquino. Así es, esta manta o este trapo fue hecho por un indígena de nombre Marcos Zipac de Aquino, bajo las órdenes de Fray Alonso de Montúfar. Así es, aunque no lo quieras creer, la imagen original fue pintada en 1550 por el indígena Marcos Zipac de Aquino. Y así es, desafortunadamente lo mandó a hacer Fray Alonso de Montuna. La evidencia de esto se encuentra en el mismo manto, pues obviamente porque está firmado por Marcos Aquino. Si tienes dudas, hay un documento, es un sermón escrito bien documentado de un fray llamado Francisco de Bustamante, que fue escrito en 1555, así es, 5 años después de haberla pintado. Existen testimonios y discrepancias entre los mismos personajes del clero que rechazaban la veracidad del milagro y al mismo tiempo rechazaban el engaño al pueblo. Eso estaba muy bien, pero bueno, fue en 1555 que Fray Francisco de Bustamante dice textualmente en su sermón lo siguiente: si se trata de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a los indios a idolatrar a la Virgen de Guadalupe? ¡Wow! Si había sido pintada ayer por el indio Marcos. Eso es lo que dice Fray Francisco de Bustamante. Increíble, ¿no? Nota importante, para ese entonces no había mención alguna de aparición todavía. Sin embargo, Francisco de Bustamante acusó al obispo Alonso de Montúfar por divulgar falsos milagros de la Virgen de Guadalupe, que al final desmintió y reconoció que lo que decía eran mentiras milagrosas. Cabe destacar que Fray Francisco de Bustamante fue quien estaba en contra de la idolatría y el obispo Alonso de Montúfar fue quien mandó a pintar la imagen. Si en verdad hubiera sucedido un evento de tal naturaleza, debió causar noticia y atención no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Resulta que en el año que supuestamente fueron los hechos de la aparición, nadie se enteró, ni dentro ni fuera de México. Hay que tomar y subrayar esto. De todos los personajes que documentaban crónicas de todos los niveles de importancia en esos años, ninguno, así como lo escuchas, ni uno solo de entre la población española, ni siquiera entre la población indígena, ni uno siquiera documentó el acontecimiento. Bueno, ni siquiera el propio inquisidor apostólico Juan de Zumárraga. Cabe subrayar que entre los cronistas más importantes se encuentran Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Fray Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendieta y el propio Fray Toribio de Benavente Motolina, quien fue considerado como el cronista más importante de la época de la mal llamada conquista, pues ninguno de los ya nombrados escribieron ninguna sola palabra del acontecimiento. Fray Toribio de Benavente Motolina, ojo
con esto, tuvo 38 años para enterarse del milagro que sucedió donde vivía. Imagínense, 38 años para enterarse. Fueron muchos años de sobra. Digo, si era algo milagroso, se pudo haber enterado a las horas, a los días, si acaso al mes. Pero bueno, misteriosamente nunca se enteró. Y a pesar de que sus crónicas documentadas con amplios detalles sobre los acontecimientos de esos años, no hay ni un solo escrito sobre Juan Diego ni su Virgen. Lo que sí se relata es cómo la jerarquía católica, mediante la brutalidad perseverante, arrancaron los cultos indígenas, pero la aparición, cero documentación. Te recomiendo leer la historia de los indios de la Nueva España. Una de las preguntas que yo me hacía y me retumbaban era cuando mi padre me llevaba a la Basílica de Guadalupe, en donde decía, ¿por qué justo en el Cerro del Tepeyac y no en otro lugar de la República? Y a través del tiempo encontré que la respuesta es porque en el Cerro del Tepeyac era el lugar donde los indígenas mexicas veneraban a la madre de todos sus dioses, llamada Tonantzin, que significa nuestra madre. Actualmente hay que tener mucho cuidado con el significado de Tonantzin, porque los religiosos, por defender su figura falsa, están diciendo que es la Virgen, nuestra madrecita. Totalmente falso. Tonantzin significa nuestra madre. Por esa razón fue que apareció en el Cerro del Tepeyac. Hay un documental muy en especial del Cerro del Tepeyac, del por qué los inquisidores católicos pusieron ahí la Virgen. El nombre de la Virgen de Guadalupe no fue nueva en México. Este nombre se le dio porque es el nombre de la tierra natal de Hernán Cortés, llamada Extremadura. Así es, Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y por si no te lo habías preguntado, ¿sabes quién construyó el templo del Tepeyac? Pues Hernán Cortés. Así es, por eso se llama Virgen de Guadalupe. Solo faltó de Extremadura. Ahora, ¿recuerdas que Tonantzin significa nuestra madre? Bueno, pues Virgen de Guadalupe es de origen árabe. De origen árabe. Fíjate bien, Guadalupe es de origen árabe, que significa río de lobos o río de cascajo negro, aunque en la etimología religiosa lo ajustó a río de amor. Eso fue en la etimología religiosa. Y su celebración es el 6 de septiembre, no el 12 de diciembre. Como nota muy importante, no fue canonizada como virgen, sino fue coronada como reina de la hispanidad. Así que si quieres venerar a la original Lupe, es el 6 de septiembre, no el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe está considerada como la reina de la hispanidad desde su coronación en 1929 por Alfonso XIII. La copia exacta de la original que conservamos en la iglesia, pero en esta ocasión sin los vestidos ni las alhajas que habitualmente la adornan en la iglesia. Esa imagen es una réplica. Es una réplica exacta. Exacta, con el mismo tamaño. Igual, con el mismo tamaño, con los mismos defectos, con los mismos colores, menos la corona, que es un añadido nuestro. Es la imagen de Santa María de Guadalupe, tal como es en la realidad y como la conservamos, el original, en la basílica. Es una réplica, como dice, que habitualmente no se ve. Nunca. Nunca. La están viendo ustedes ahora por curiosos y por reporteros, pero por nada. ¿Qué tal cuando se habla del mes de diciembre? Llega a nuestra mente mucho frío, piñatas, fiestas navideñas. Pero muy en especial el 12 de diciembre recordamos que es la festividad de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué es el 12 de diciembre? Es simple, lo mismo que pasó con el Cerro del Tepeyac. El día festivo de la diosa Tonantzin era el 12 de diciembre, aunque hay que reconocer que ya entonces hacían peregrinaciones a esta diosa. Cuando Hernán Cortés construyó el templo, no hizo mención ninguna de la aparición, pues solo la hizo como homenaje a la reina de Guadalupe de su tierra, Extremadura. Hoy nuestro viaje nos lleva hasta Extremadura, tierra de conquistadores. Aquí nacieron Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, entre otros muchos más conquistadores del Nuevo Mundo. Guadalupe fue escenario de importantes acontecimientos, entre ellos la audiencia que concedieron los reyes católicos a Cristóbal Colón para otorgarle las carabelas que le permitirían emprender rumbo a América. Otra de las grandes pruebas fue Fray Juan de Torquemada. Él fue un franciscano nacido en España, otro de los grandes historiadores de la época de la conquista. En su libro Monarquía India dice: nuestros primeros religiosos en el Tepeyac edificaron una iglesia a la Madre de Dios en su advocación.
extremeña, o sea, la Extremadura, la Virgen de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, Nuestra Señora de Guadalupe. Eso es lo que dice Juan de Torquemada. Si te das cuenta, no hay ninguna mención de aparición mágica o de Juan Diego. Esto está escrito en su libro Monarquía India, al que te invito a que lo leas. Este tema hay que poner suma atención. La propaganda y promoción del culto a este personaje fantástico comienza en 1648, 117 años después de cuando se supone que sucedieron los eventos. Así es, 117 años después, y lo hizo el sacerdote español Miguel Sánchez. Este sujeto es el auténtico autor intelectual del mito de la aparición de la Virgen, Miguel Sánchez. Durante la década de 1630, la jerarquía católica amasaba enormes fortunas. Amasaban enormes fortunas en los templos de la Virgen de Zapopan y de San Juan de los Lagos, ambos en Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco. En la capital actual, hoy CDMX, no tenían peregrinaciones ni adoraciones de tal magnitud. Es decir, no tenían el negociazo que hacían en Jalisco. ¿Hacían? Y es en ese momento cuando los franciscanos se inventan su cuento milagroso para entrarle al negocio de los milagros, pero para evangelizar a los capitalinos. De hecho, el pequeño templo del Tepeyac, pues los que lo conocemos sabemos que es pequeño. Bueno, el templo y su pintura, o sea, el manto, estaba ya olvidado. La pintura de Marcos Ipac no tenía relevancia en aquel entonces. Así que ya sabemos, fue en 1648 cuando el cuando el sacerdote Miguel Sánchez se le ocurrió una aparición mágica. Ay, por Dios, señores. Ojo con esto, aquí regresa a la práctica común de la religión católica, algo que sé que probablemente también lo padezca. Fray Servando Teresa de Mier, uno de los revolucionarios independentistas, en 1794 aseveró públicamente que el mito de la Virgen de Guadalupe es falso, por lo que fue acusado y sentenciado. En 1883, el historiador católico Joaquín García Escalvaceta, por encargo del arzobispo Labastida, realizó una investigación a fondo sobre el cuento mágico de la Virgen. Don Joaquín García Escalvaceta descalificó de uno en uno todos los argumentos que defendían los obispos del tal milagro, indicando que el primer testigo debía haber sido el inquisidor Juan de Zumárraga, quien no hizo nunca mención de tal milagro, y no solo él, tampoco los obispos que le siguieron. Hoy y nunca han existido algún documento que avale esta mitología, ni tampoco los documentos en donde se basó el sacerdote Miguel Sánchez. Como vemos, no existe ningún documento que avale esta historia. Esto es muy importante y pon mucha atención. La pintura que veneras hoy en día en el Tepeyac no es la pintura original, la de Marcos de Aquino. Observa que hasta en eso te mienten, pero no es por mala fe, es porque te quieren mucho, por eso te mienten. Bueno, como prueba de ello, hay que observar las alitas tricolor, verde, blanco y rojo, del ángel que sostiene a la Virgen. Despertemos. Miren, ¿cómo puede tener la bandera mexicana cuando aún no existía México como país? Los colores de la bandera 300 años antes. ¿Verdad que da coraje? 300 años antes de que la bandera mexicana existiera, y resulta que ya estaba. No, ma. Ese es milagro. Esto ya rebasó la burla, de verdad, eso ya es burla. La pintura original fue sustituida por la actual en 1895 por el padre, por cierto, mal término padre, Florentino Plancarte. Está documentado en el Universal del 3 de diciembre de 1895, lo puedes buscar. Este hecho causó mucho escándalo, porque la nueva pintura de la Virgen no tenía corona, cuando la original sí tenía. Recordemos que la Virgen de donde fue sacada o canonizada no fue como Virgen, fue como reina de la hispanidad. Y ahí te va otra de los genocidas católicos. Florentino Plancarte produjo más mentiras de toda clase, de verdad ridículas, como siempre lo han hecho, aprovechándose de la ignorancia. Una de estas mentiras ridículas de la desaparición de la corona fue que sucedió por otro milagro. Estas son imágenes de réplica de la Virgen previas a 1895, hasta en algunas monedas previas del siglo XIX. Monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, en 1895, después de que el manto original fue sustituido por el actual, declaró lo siguiente:
Declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza de haber pertenecido a un gremio de obispos que se empeñan en sostener e imponer una cosa falsa a todas luces. Esto le costó salir del país por el clero y el gobierno. Años después, Monseñor Eduardo Sánchez regresó a México, donde antes de morir escribió un libro titulado Eco de la Quinta del Olvido, un libro que en verdad te recomiendo que lo leas, te va a abrir todavía más tu mente y tu conocimiento. Bueno, en este libro expresa lo siguiente: es falso que la Madre de Cristo se haya aparecido en el Tepeyac. Es absolutamente falsa la aparición guadalupana. La pintura que ahí se venera como obra de los ángeles ha desaparecido y está en su lugar una nueva, que el ilustre abad Florentino Plancarte mandó a pintar para construir aquella que estaba casi destruida e imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia y hacerles gastar el miserable producto de su diario trabajo, venir a adorar un trapo viejo en el Tepeyac. Sin duda, uno de los pocos honestos que ha existido. Dios te bendiga, señor Eduardo Sánchez. Otro hecho histórico más en donde comprobamos que hemos estado bajo la mentira. Estos gobiernos y estos líderes eclesiásticos empresarios juegan con la fe de la humanidad. Pues en 1947 y 1973 la pintura de la Virgen fue restaurada por José Antonio Flores Gómez, quien también afirmó en el Diario del Proceso número 1343, en donde comenta: antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Esto lo noté desde la primera vez que intervine y estoy seguro que otros intervinieron después de mí. Quiere decir José Antonio Flores Gómez que él ya la había restaurado, porque él dice: esto lo noté desde la primera vez que intervine. Y también declara: otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Pues se supone que es una imagen milagrosa. ¿Cómo es que la tienen que retocar? Pues si fuera milagrosa sería eterna, ¿no? ¡Cuánta mentira, de verdad! Despertemos, por favor. Mis queridos amigos, hemos llegado a la primera etapa de 15 hechos históricos, que en tiempos más recientes, en 1982, el exabad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenberg, solicitó al restaurador José Sol Rosales un estudio sobre la pintura en el manto, en donde concluyó que la pintura fue hecha utilizando la técnica conocida como el temple, famosa en el tiempo que se pintó. Y como habría de esperarse con todas las mentiras, concluyó que el manto es una mezcla de lino y cáñamo y que los pigmentos fueron hechos a base de cochinilla, sulfato de calcio, óxido de hierro y hollín. Además dijo que es una mezcla del estilo barroco del siglo XVI. Por cierto, algo muy raro y curioso: al espíritu de la Virgen de Guadalupe se le olvidó ponerse las uñas. Tal vez ella no tenía. Ay. Ahora veamos algo muy honesto que hay que aplaudirle a Guillermo Schulenberg. Afirmó que es una pintura. En su informe envió al Vaticano, específicamente al cardenal Sodano, donde dice textualmente: y nos dimos perfectamente cuenta de que reunía todas las características de una pintura hecha a mano humana. ¡Qué honesto! Y subrayó: con el deterioro propio de la antigüedad de la imagen misma. Dicho examen crítico lo enviamos a la sede apostólica como un signo de honestidad y de amor a la verdad, como este hecho que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo nosotros es un signo de honestidad y de amor a la verdad. ¿Quieres más pruebas? Pues quédate al siguiente capítulo. Y si aún te aferras a la mentira de este mito, te dejo alguno de los enlaces en la descripción de libros, fuentes de información. Solo ten conciencia de esto. Todo este tiempo se han burlado de tu fe, se han burlado de las personas que tienen hambre espiritual. Estos mentirosos a través de los siglos han perdido el remordimiento por lograr el control de la humanidad. Tú ya no seas uno de ellos.